Aprender a pensar. Atención, concentración. Existe un mundo de diferencia entre lo que puede ser llamado pensamiento natural y aquel deliberadamente desarrollado y entrenado. El desarrollo de las posibilidades connaturales depende del empleo que cada cual dé a sus recursos. La humanidad varía racialmente en un muy alto rango, pero aún en la misma raza, individuos con las mismas posibilidades hereditarias realizan sus capacidades en grado muy distintos y la diferencia, en su caso, depende del entrenamiento. Hay dos tipos de entrenamiento que tienen el efecto de desarrollar y realizar una determinada capacidad hereditaria para pensar: el adiestramiento accidental y aquel debido a un proyecto deliberado. Supongamos, por ejemplo, que dos muchachos con la misma capacidad pensante potencial son colocados, el uno como asesorista y el otro como aprendiz de ingeniero. Es obvio que este último tendrá que desarrollar más su capacidad pensante que el otro primero, por la sola condición de tener que adaptarse a su trabajo. Potencialmente son iguales, comienzan nivelados, pero debido al hecho de que las circunstancias apremian a uno de ellos, pero no al otro, a desarrollar su potencialidad y realizarla, él parece ser y es un mejor pensador, es decir, más humano. Práctica de la atención. ¿Cómo obtener más atención? Práctica de la respiración. Mediante la respiración consciente se obtiene equilibrio físico, mental y armonía interior. También conecta lo consciente con lo inconsciente. Es un mediador entre cuerpo y mente. En la respiración, la inhalación es el crecimiento, la exhalación es el decaer. La pausa entre ambas es el existir. La respiración errónea puede hacernos adquirir hábitos indeseables al bloquear los sentimientos. Memoria, retención. Memoria implícita. Para Reber, el aprendizaje implícito es un proceso de inducción para adquirir información compleja y abstracta sobre cualquier ambiente, independientemente de la conciencia de los sujetos sobre el proceso de adquisición o sobre la información adquirida. Memoria explícita. Es la clase de memoria que se hace consciente y puede ser expresada directamente. A algunos estudiantes les gusta expresar su memoria explícita con sus propias palabras en los exámenes de temas. Otros prefieren elegir las respuestas de una lista en los exámenes de selección múltiple. Tipos de pensamientos. Definición de pensamiento. Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento que dar una definición resulta difícil. De las muchas definiciones podría darse, algunas de ellas lo consideran como una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, o como le ocurre en la experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. La psicología cognitiva ha basado fundamentalmente sus investigaciones en tres aspectos: el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y la solución de problemas. El pensamiento deductivo parte de las categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. El pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo contrario que con la deducción. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares. Pensamiento creativo. La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia capacidad, dejando de lado el esfuerzo y el tiempo. Los individuos creativos están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos
y se mantienen rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los límites de su conocimiento y habilidades. Características esenciales del pensamiento creativo: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que debe seguir para dar solución a un problema específico. Tipos de algoritmos. Existen dos tipos y son llamados así por su naturaleza. Cualitativos. Son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras. Cuantitativos. Son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso. Las características de los algoritmos. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. 2. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue el algoritmo 2 veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. 3. Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue el algoritmo, se debe terminar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. Diseño del algoritmo. Las características de un buen algoritmo son: debe tener un punto particular de inicio, debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones, debe ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan presentar en la definición del problema. Debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. Diseño del algoritmo: debe tener un buen diseño y prueba de escritorio o depuración.